que ver con las derivadas. Resulta que nosotros habíamos hecho puras derivadas que implicaban una sola función. Por ejemplo, el derivar el seno, el coseno, tangente, la e, una expresión que está siendo afectada por un exponente. Entonces ahora nosotros vamos a ver una serie de combinaciones de funciones que nos permitan hacer las derivadas. Por ejemplo, f de x es igual a x por seno de 3x. Bueno, nosotros habíamos visto puras funciones que tenían una constante afuera. Entonces ahora cambia la cosa, porque resulta que tenemos una función y aquí tenemos una segunda función. O sea, estamos hablando de dos funciones que en sí se están multiplicando. La x está multiplicando a seno de 3x. Entonces, a como están acomodados estas funciones, nosotros vamos a utilizar una fórmula para poder derivarlos. La fórmula va a ser la derivada de u por b con respecto a x es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que ubicar cuál va a ser la u y cuál va a ser la v para poder derivarla. Como yo tengo aquí dos funciones, entonces una de las dos va a ser la u y la otra va a ser la b. ¿Cuál va a ser la u? ¿Cuál va a ser la b? No importa el orden, nada más. Una tiene que ser u y otra tiene que ser b. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a llamar esta u y todo esto la voy a llamar v. Entonces, voy a hacer yo dos derivadas. Una va a ser, la u es x y la v es seno de 3x. Las voy a derivar. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 1. Y aquí tendría que derivar seno de 3x. ¿Cuánto vale la derivada de seno de 3x? Pasa, hojita que está ahí en el... 3. No, no la otra. Creo que es coseno 3, ¿no? Ajá, es con seno la de fórmula. 3x. ¿Cuánto queda la derivada? Es coseno de 3. Es 3 coseno de 3x. Así queda la derivada. La derivada de seno de 3x es 3 coseno de 3x. De hecho, esa me tocó en el examen, si no me equivoco, profe. No. Ok. Entonces, ya que tenemos u y la derivada de u, tenemos b y la derivada de b, nosotros vamos a acomodar todo con respecto a esta fórmula. Entonces voy a poner u por la derivada de b. Entonces se va a multiplicar x, bueno, va a ser f' de x es igual a x por la derivada de b, que es 3 coseno de 3x. Y se va a sumar más b, o sea, b es seno de 3x, pues se va a multiplicar por la derivada de u. Entonces, aquí tengo u por la derivada de b, más b por la derivada de u. Y ya que tengo estas operaciones, estas multiplicaciones, voy a desarrollar las cuentas. Va a ser f' de x es igual
X por 3 coseno de 3X va a quedar 3X coseno de 3X más 1 por seno de 3X, pues va a quedar seno de 3X. Y esta sería la derivada. Entonces, ¿cuál es el chiste? Nosotros, pues ya medio, vimos todas las derivadas que se pueden sacar, ¿eh? Todas las derivadas que se pueden sacar ya las vimos. Entonces, aquí nosotros vemos una combinación de las operaciones cuando yo tengo dos funciones que se están multiplicando. ¿Cómo podemos concebir esto? Primero, esta es la regla de producto. Acuérdense que el producto es el resultado de una multiplicación. Entonces, nosotros estamos multiplicando dos funciones. Y cuando estamos multiplicando dos funciones, vamos a ocupar realizarlos con la regla del producto. En este caso, nosotros vamos a elegir las dos funciones, las vamos a separar y cada una de estas las vamos a derivar. Es el chiste. Por eso sacamos una U y sacamos una V. Bueno, entonces tómenle un pantallazo. Y la suben al grupo, por favor. Y vamos a, para ver otro ejemplo. Gracias. ¿Ya está? ¿Qué onda? Listo, profe, listo. ¿Va a pasar? Bueno. Bueno. Ok. Bueno, entonces vamos a ver otra función. Vamos a derivar 4x cuadrada por 5x cúbica menos 6x al cubo. Ok. Tenemos aquí dos funciones, porque nosotros habíamos visto estas, las derivadas de esto. Pero afuera nosotros tenemos ahora otra función, porque tenemos una variable 4x cuadrada. Entonces nosotros ahí tenemos que elegir las dos funciones. En este caso, a una yo le voy a llamar u y a otra yo le voy a llamar v. Entonces, utilizamos, le voy a apuntar otra parte de la fórmula, que la derivada de u por v es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces nosotros, pues ya que identificamos la u y la v, pues va a ser u es igual a 4x cuadrada y v es igual a 5x cúbica menos 6x al cubo. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de u? 8x. ¿Y cuánto vale la derivada de v? 15x cuadrada Ajá, menos 6. ajá. ¿Todo eso al cubo? ¿O al cuadrado? No, Se deja al final, ¿no? El cuadrado. no, Ya luego esa hay que hacerla por separado, ¿eh? Ok. La derivada, si se va a derivar esto, significa que aquí mismo va a tener su propia u. Entonces va a ser 5x cúbica menos 6x al cubo. Va a ser una u. Entonces derivamos esto y va a quedar efectivamente 15x cuadrada menos 6. Derivada de u. Entonces el 3 se baja
Y va a ser 3 por 5x cúbica menos 6x al cuadrado. Y se va a multiplicar por du, que es 15x cuadrada menos 6. Entonces este 3 se puede multiplicar por esto y me va a quedar 45x cuadrada menos 18 por 5x cúbica menos 6x al cuadrado. Entonces todo esto es la derivada de b. Ok, hay que recordar que nosotros ya ahorita en el examen y todo, nosotros hicimos de estos. Hicimos una de estas, les puse una de estas. Entonces, les digo, ahora todo lo que nosotros hemos visto anteriormente se acumuló. Y ahora nosotros estamos viendo esto, que solamente es una parte del ejercicio. Entonces, ahora, tenemos que juntar la respuesta, tenemos que ponerlo a lo que pertenece, conforme a esta fórmula, la regla del producto. Entonces va a ser f' de x es igual a 4x cuadrada por todo esto. 45x cuadrada menos 18 por 5x cúbica menos 6x al cuadrado. Se va a multiplicar todo esto. Lo voy a poner abajo. Más b por la derivada de u. Le va a ser 5x cúbica menos 6x al cubo por 8x. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues estoy acomodando todo como está la fórmula arriba. Este es u. Esta es la derivada de b. Este es b. Y esta es la derivada de u. Lo estoy sustituyendo igual que en la fórmula que está acá arriba. Entonces, va a ser f' de x y vamos a desarrollar la operación. Lo único que se va a poder multiplicar es el 4x cuadrada por el 45x cuadrada menos 18. Entonces, 45x cuadrada por 4x cuadrada va a quedar 180x cuarta menos 18 por 4 va a quedar 72x cuadrada por 5x cúbica menos 6x al cuadrado. Y va a ser más 8x por esto. No se puede desarrollar, no se puede multiplicar. Entonces, nada más se juntan. 8x por 5x cúbica menos 6x al cubo. Ahí está. Y eso que tenemos aquí sería la respuesta de esa derivada. Profe, ¿Dónde? ¿dónde sacó el 5x cúbica menos 6x al cubo? Pues del ejercicio. El AB. O sea, en el ejercicio original nada más era 4x cuadrada por 5x cúbica menos 6x al cubo. Y teníamos que derivarlo. Y si se fijan, al momento de sustituirlo, viene una parte donde se ponen los términos originales, que es aquí donde se pone la U, y aquí donde se pone la V. Y aquí se van a poner las derivadas
de cada una de ellas. O sea, como son dos funciones, las dos funciones se derivan. Y luego ya se acomoda el resultado. ¿Cómo va? Ok. ¿Otra duda? Todo bien, de momento. A ver, los que no hablan ahí, quiero escucharlos. ¿Todo bien? Hasta en los ejercicios, profe. Los demás ejercicios no nos vamos a dar cuenta. Bueno, a ver el pantallazo, ya lo voy a borrar. Ok, esta es la regla del producto. Nada más tenemos que identificar U y V. Entonces, hay otra, que es la regla del cociente. Entonces, cuando nosotros tenemos dos funciones que se están dividiendo, también hay una fórmula, que es la siguiente. Cuando se divide U entre B, o sea, U va a ser el de arriba y B es el de abajo. Ahí sí importa el orden. U el de arriba, V el de abajo. Va a ser B por la derivada de U menos U por la derivada de B entre B al cuadrado. Esa va a ser la fórmula. Entonces, vamos a derivar la siguiente función. Va a ser seno de X entre coseno de X. Va a ser esa función. Vamos a derivarla. Entonces, seno de X está arriba, coseno de X está abajo. Entonces, ¿cuánto va a valer V? ¿Cuánto va a valer V? Sería con ¿Uno? el formulario. No. No. ¿Qué tenemos que hacer primero? Menos seno, Sería menos. No. ¿Qué tenemos que hacer primero? identificar la U y la V. Pues sí. Entonces, Entonces, ¿cuánto vale la V? Coseno de seno X. de X. Coseno de X. Coseno de X. Creo que ya andaban derivando. Primero tenemos que saber cuánto es la U y la V. Estamos corriendo cuando no sabemos gatear. Híjole. Si los viera Neta. entonces, ahorita con eso, ya se ventanearon. Seguramente no están haciendo todos los pasos para derivar. Están saltando los pasos. Un error de dedo, profe, no tome así. Pero primero se tiene que identificar U y la V. Ok. Entonces, V es coseno de X. Abajo. La U va a ser seno de X. Entonces, ya que identificamos la U y la V, nosotros vamos ahora sí a buscar la derivada de U, la derivada de seno de X y la derivada de coseno de X. Está bien. Ok. No, igual ya tengo. No tengo. Mentiras, Ok. Bueno, entonces derivamos seno de X, ¿cuánto queda? Coseno.
Coseno de... No, de las Seno. fórmulas, ¿no? Ujú, coseno. La derivada de seno es coseno de x. Así nomás. Y la derivada de coseno, Es menos seno de X. entonces ahí está. Entonces nosotros realizamos esta operación. Entonces ya vamos a sustituir conforme está acá la fórmula. Se va a poner f' de x es igual. Se va a multiplicar b por la derivada de u. Entonces va a ser b coseno de x por la derivada de u, que es coseno de x. Menos la u, que es seno de x, se multiplica por la derivada de b, que es menos seno de x. Así no. Menos seno de x. Y todo esto se va a dividir entre la v, que es coseno de x elevado al cuadrado. Entonces, vemos f' de x es igual, coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x, menos por más, menos por menos, más seno cuadrado de x, entre Coseno cuadrado de X. coseno cuadrado de x. Ahí está. Esa sería el resultado. Bueno, no. Se puede eliminar, ¿no? Todavía me Coseno. falta un montón, pero con eso me conformo. No. Porque en las ¿Sí se puede identidades... simplificarlo? ¿Mande? Se pueden puede eliminar los simplificar. cosenos. Se puede eliminar el coseno de X. Y No, quedaría no se nada puede. más. No se puede. No. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Están sumándose. Eso que dices tú es nada más cuando se están multiplicando los de arriba. Oh, ya, sí. Ok. Pero si nosotros consultamos un formulario de identidades trigonométricas, nos dice que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Sobre Y abajo coseno. queda coseno cuadrado de x. Entonces, si nos vamos a lo que son estas cosas, las funciones trigonométricas, vemos que esto, 1 sobre coseno cuadrado de x es igual a secante cuadrada de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Ok? O sea, sé que esto equivale a esto. Cuando nosotros consultamos el formulario, nos dice que seno sobre coseno de x es igual a tangente de x. Entonces, en su formulario, ¿cuánto dice que es la derivada de tangente de x? Ya se los di la fórmula la semana pasada. ¿Cuánto vale Sería la secante al cuadrado u de u. Secante al cuadrado U U de U. por derivada de U. Entonces, esta fórmula, esta función, seno sobre coseno es igual a tangente. Esta función, realizada con esta fórmula, demuestra la fórmula que ya les había dado. Porque en realidad esto es tangente y el resultado final en realidad es secante cuadrada. De ahí sale. Nada más que nosotros ya realizamos, ya tenemos la fórmula, ya no batallamos. Pero estas fórmulas salieron porque se aplicó eso en las entidades trigonométricas. Porque antes para sacar la derivada de tangente de x teníamos que hacer todo esto. Pero no, ya tienen la fórmula directa. ¿De dónde salió esa fórmula? Pues salió de todo esto. Es una demostración. Pero ya nomás, en todas las funciones, se va a tener que hacer esto. De nada más, se van a multiplicar y hasta donde nos permita. Ya si llegamos aquí, va a estar bien. Es una respuesta válida.
Y más porque en el ejercicio, en la actividad hay una que es similar, que es coseno sobre seno, diferente, o sea, no queda igual. Pero sí, que ya sería equivalente, la que tiene la actividad sería equivalente a la derivada de cotangente. Bueno, un pantallazo para ver otro ejemplo, ya para darle la actividad. Um, ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, vamos a ver otra función. Ok, entonces tenemos esta función que se está dividiendo. Bueno, son dos funciones que se están dividiendo. Es una función racional. Nosotros tenemos que identificar la U y la V. Entonces, nosotros identificamos. La U siempre va a ser lo de arriba. Entonces va a ser 5x cuarta menos 3x cuadrada más 5. Y la V es igual. Cuando está elevada la raíz, significa que su exponente va a ser un medio. Entonces, hacemos la derivada de arriba. La derivada de U, pues va a ser 20x cúbica menos 6x. Ahí está. Eso es lo que queda la derivada acá arriba. Luego, tenemos que sacar la derivada de B. Nada más que esta ya es un poquito más compleja. Porque tenemos que derivar lo que está adentro, que es 3x cuadrada menos 6. Y se va a bajar el exponente, o sea, un medio, por x cúbica menos 6x más 2. Y al un medio le restan 1, entonces va a quedar menos un medio. Esta se hace como las anteriores, o sea, nada más que ya aquí yo sí me salté unos pasos. Entonces, desarrollamos la función, entonces va a quedar derivada de b es igual a 3x cuadrada menos 6 entre 2 por x cúbica menos 6x más 2 elevada a la menos un medio. Entonces, como el exponente queda negativo, se va a pasar abajo de la fracción. Entonces, la derivada de b va a ser igual a 3x cuadrada menos 6 sobre 2 veces, ahora sí, en un medio la raíz cuadrada va a ser raíz cuadrada de x cúbica menos 6x más 2. Y esa sería ya mi derivada de b. Y aquí ya tengo la derivada de u. Entonces ya lo que me queda es nada más juntarlo. ¿Cómo lo voy a juntar? Pues tengo que ver, tengo que poner b, que es x cúbica menos 6x más 5
Es 2, ¿no? Ah, no, sí, es cierto, sí, me equivoqué. Estaba viendo la de arriba. Bueno, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Se va a poner la función de la raíz cuadrada y esto se va a multiplicar por la derivada de u, que va a ser 20x cúbica menos 6x. Es b por la derivada de u. Y luego se va a restar menos u. Lo voy a poner acá abajo. No, no se puede poner abajo. Híjole. Son de estas que me acabo el pizarrón completo. A ver. Estamos con el Bueno, video. Lo la voy a poner aquí abajo. Va a ser u 5x cuarta menos 3x cuadrada más 5 por la derivada de b, que es 3x cuadrada menos 6 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cúbica menos 6x más 2. Entonces ya tengo b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Todo esto sobre la raíz cuadrada de x cúbica menos 6x más 2 elevado al cuadrado. Y ya. Como ya tendríamos que hacer unas multiplicaciones que ya impliquen trinomios y todo eso, nosotros ya nomás vamos a expresar el resultado así. Todo esto es el resultado. Entonces, echen de pluma, les voy a enviar la actividad para que chequen los ejercicios.
Ok, ya les mandé la actividad. A ver, chequenla ahorita. ¿Son 20 actividades? Ujú, sí. No. Sí, aquí está. Esta actividad se va a hacer con el formulario y con los ejemplos que dio ahorita, ¿no? Sí, de hecho, ok, observamos nosotros los ejercicios. Entonces, todas estas son combinaciones entre todas las derivadas que se han visto hasta este momento. Todo lo que nosotros realizamos en el cálculo diferencial, la otra semana ya vamos a empezar a ver cálculo integral. Todo se va haciendo como una bola de nieve. Ningún tema de cálculo diferencial es ajeno al anterior, sino simplemente se van acumulando. Entonces, ahorita en todos estos ejercicios que tenemos nosotros aquí, que les comparto la pantalla. En todos estos, nosotros tenemos que pues, hacer las derivadas. Tenemos que identificar nosotros cuál va a ser la U y cuál va a ser la V. La U y la V, la U, la V. Y luego las que se están dividiendo, pues de hecho son 10 y 10. Aquí se están dividiendo, entonces la de arriba va a ser U, la de abajo va a ser V. Y entonces cuando nosotros las separamos, cada una de esas va a desarrollar una derivada independiente. Y lo que se agregó aquí, o sea, en el tema del día de hoy, es el de que una vez que nosotros hayamos hecho las derivadas independientes, las vamos a juntar con la fórmula que les di, ya sea la regla del cociente o la regla del producto. Las 10 primeras son de la regla del producto, de la 11 a la 20, todas son de la regla del cociente. Entonces, todas esas derivadas ya se hicieron. De hecho, no metí ninguna inversa. Todas son derivadas que ya se hicieron. Entonces, ya solamente sería derivar y aplicarlas en las fórmulas. De hecho, las dos fórmulas nuevas que les di el día de hoy. Ok. Bueno. Entonces, dudas que tengan. Conforme a la marcha, profe. Ok. Bueno, pues entonces, recuerden esa actividad. Se queda de tarea. Hay que trabajarla. Empezamos el próximo viernes directamente con las dudas con respecto a esa actividad. Y tienen para subirla antes del martes siguiente, o sea, para el martes 15. Para el martes 15 de junio se hace esa actividad. ¿Cómo estamos? 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, entonces sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Y ahí esténse pendientes en el grupo de WhatsApp que voy a mandar las calificaciones.
Ok, profe, gracias, Ah. bonita noche. También este video lo voy a mandar. Sí. Sí, pero pues, ahí sí ya ve. Si lo puedo subir el lunes o el martes. Gracias. Ok, gracias, profe.